Hola, ¿qué tal? Quise grabar esta enseñanza. Estoy aprovechando que mi esposa está predicando en el servicio de los vencedores y yo estoy aquí en la oficina, estaba preparándome para mañana. Pero quise tomar un momento para predicar este mensaje y compartirlo con ustedes porque Dios ha puesto en mi corazón una carga especial por los jóvenes, no de horas, sino todo el tiempo. A través de los años siempre hemos tratado de dedicar mucha parte de lo que hacemos enfocado en los jóvenes. He querido siempre levantar gente que quiera ayudar, servir con los jóvenes, etcétera, etcétera. Pero yo reconozco que por mucho que yo me esfuerce, los líderes se esfuercen, una parte importante son ustedes los papás. Así que este mensaje principalmente va dirigido a los padres de esta iglesia y cualquier padre en cualquier congregación que verdaderamente tenga interés por la salvación de sus hijos y que ellos puedan tener una experiencia real, verdadera con nuestro Señor Jesucristo. Primero quiero leerles el versículo que siempre ha sido un recordatorio personal mío, pero que es una promesa, pero también es un desafío para todos nosotros los padres. Y se encuentra en el libro de Proverbios. Proverbios 22:6. Yo sé que muchos de ustedes quizás hasta se lo saben de memoria, pero dice así la palabra del Señor. Dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Así que basado en esta palabra, quiero hablar de algunos principios que sé que nos van a ayudar a nosotros a que nosotros podamos levantar una generación que tenga temor a Dios. La primera cosa es que nosotros, nuestro rol de padres, nunca tomamos vacaciones. Es cansado, a veces es una inversión de toda la vida. Y yo siempre he creído en esto, que una vez que uno se casa y sobre todo una vez que uno tiene hijos, se acabaron los derechos y ahora solo tenemos un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Y nuestras ambiciones personales, incluso nuestra satisfacción personal, se queda a un lado. Ahora tenemos hijos y ellos son el enfoque principal de nuestra vida. Y ellos debemos dedicarle, en primer lugar, si no hay este compromiso, yo le llamo el fundamento de la dedicación. Un padre o una madre en este caso también, tienen que ser personas que estén enfocadas en su tarea de levantar una generación que tenga temor a Dios. Nuestros hijos son un regalo de Dios y nos producen mucha felicidad, satisfacción. No hay nada más hermoso a nosotros como padres que ver a nuestros hijos crecer. Pero también son la fuente del más grande dolor que una persona puede experimentar. Nada se compara al ver que nuestros hijos, sobre todo los que somos discípulos de Cristo, no sirvan a Dios, no quieran nada de las cosas de Dios. Y sobre todo en muchas de las situaciones que nuestros hijos destruyan su vida, destruyan su futuro. Así que lo primero que tenemos que hacer nosotros es entender que nuestra gran responsabilidad, nuestro gran privilegio son nuestros hijos y tenemos que estar dedicados a eso. Pero cuando digo dedicado no significa como en este país, lamentablemente influenciado por el materialismo. Mucha gente piensa, pero es que todos los tres trabajos que tengo o todo el sacrificio que hago por darles cosas. Y ese es el primer error. Cuando decimos dedicarnos a nuestros hijos, no estamos hablando de darles cosas. Estamos hablando de nosotros darnos a ellos. Nuestros hijos van a crecer pronto. Y si nosotros no estamos dedicados a invertir nuestro tiempo con ellos, lamentablemente los perderemos. Así que la primera cosa es eso. El segundo fundamento es que nuestra relación, y yo creo que esta parte no tengo mucho que ampliar o añadir, porque yo creo que al menos ese es mi sentir, todos nosotros amamos a nuestros hijos. Pero lo quiero recalcar porque ese es el fundamento de la relación. Nuestra relación está fundamentada en un amor incondicional que les tenemos o les debemos de tener. O sea, no los amamos porque tienen buenas calificaciones, porque son los más mejores para el deporte o X, o son los más altos, los más fuertes, o nada de eso es importante. Los amamos porque son nuestros hijos, porque son la herencia que Dios nos dio. Y
esta es una parte importante. Así como nuestros hijos para crecer, cuando vamos con el doctor nos va a recomendar y nos va a decir, mire señora, señor, estas son las vitaminas, su hijo necesita comer bien, estos son los alimentos. Nuestros hijos necesitan unos alimentos que solo nosotros les podemos dar, nadie más. Y eso tiene que ver más que nada con nuestras emociones, los sentimientos. Son, diríamos, las necesidades emocionales básicas del alma de cualquier niño. En primer lugar, nuestros hijos necesitan sentir que los amamos no importa qué. Nuestro amor no está condicionado a nada. Te amo porque eres bueno, te amo porque me obedeces, te amo porque nada. Te amo porque eres mi hijo. Punto final. Y se los estamos que tenemos que estar recalcando en todo, de todas formas y de todas maneras. La segunda cosa que nuestros hijos es saber que los aceptamos a ellos. No estoy hablando de aceptar sus errores y no ser padres consecuentes que todos les perdonamos, o que si vemos que no quiere nada de las cosas de Dios, bueno, pues no hay nada que se pueda hacer, Él va a escoger su propia religión. No, nosotros cuando hablamos de aceptar, estamos hablando de que lo aceptamos tales y como son. Aceptamos que son altos, bajos, aceptamos que son tal vez un niño introvertido o extrovertido. O sea, aceptamos las cosas que son parte de su personalidad y que son incambiables. Y no las queremos cambiar. Hay niños que quizás son muy disciplinados, hay otros que son muy distraídos, pero más sin embargo los aceptamos y los amamos. No estamos hablando del pecado, estamos hablando del carácter y del temperamento, y eso nuestros hijos deben de saber que es algo que valoramos y apreciamos. Hijo, tú eres disciplinado, hijo, tú tienes mucha iniciativa, y ellos deben de sentir esa parte importante. Por supuesto, nosotros los que somos discípulos de Cristo, más que ninguna otra cosa, expresamos nuestro amor porque el amor de Dios está en nosotros y entendemos que es el amor verdadero de Dios que nos amó sin condición. Nuevamente, nosotros no confundamos el amor con la tolerancia del mal en el corazón, porque esa es alguna cosa que yo noto que muchos padres confunden. Nunca corrigen a sus hijos, les permiten cosas que no deben de permitir, no ponen reglas amorosas fijas, no tienen expectativas grandes sobre que sirvan a Dios, porque no quieren como imponer su voluntad, porque confunden el amor con el no causarles inconveniencia a sus hijos. Nuestros hijos necesitan que que les causemos inconveniencia, que sepan que los estamos desafiando. Y déjeme decirle que nuestros hijos esperan de nosotros eso, que los desafiemos a lo mejor siempre. Como nosotros sabemos en la palabra del Señor, el verdadero amor sobre todo incluye los sacrificios. Y todos nosotros debemos estar dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro para el bien de nuestros hijos. Sobre todo para nosotros los discípulos de Cristo, debemos de traer nuestros hijos a la iglesia. Debemos de que ellos nos vean que somos personas generosas. Nos deben de ver servir en el reino de Dios, porque de esa manera les estamos instruyendo no solamente que el mundo gira alrededor de nosotros nada más, no, Dios nos ha puesto en este mundo a toda persona con un plan maravilloso que tenemos que cumplir. Y si nosotros nos damos el ejemplo, pues entonces no estamos haciendo nuestro trabajo como padres que nos corresponde. Bueno, sacrificarse, dijimos. El tercer fundamento es, nuestros hijos, Dios nos los dio para que los instruyamos. La palabra instruir debe de ser el fundamento de un hogar donde Cristo es el Señor de nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 6, del 7 al 9, ahí dice que nosotros los padres somos los responsables de instruir a nuestros hijos. Como pastor frecuentemente, yo he escuchado a padres que me han venido a decir, pastores, que el líder de los jóvenes o el maestro de los jóvenes, y es que no está recibiendo mi hijo. La verdad que eso es importante. Y nosotros tratamos de hacer de acuerdo a nuestra capacidad y el equipo que tenemos y todo. Lo hacemos. De hecho, es una de las prioridades. Cuando compramos, por ejemplo, este edificio, una de las cosas que primero me llamó la atención es, dije, esta va a ser la guardería. Un salón grande para que nuestros hijos tengan un tiempo ahí tremendo. Y cuando vi todos los salones, dije, wow, este lugar va a estar lleno de niños. Y me dio un gusto tremendo. Todos esos niños son sus hijos. Pero al final del día, somos nosotros. Usted no puede culpar a nadie porque se está engañando usted mismo. Si su hijo no tiene temor de Dios,
es porque usted no ha hecho un buen trabajo. Quiero ser franco y quiero ser directo, porque si no le abro los ojos, usted siempre va a culpar a alguien más. Es como en el caso de en la escuela. Si su hijo está mal en la escuela y usted siempre culpa a los maestros y a los amigos, su hijo nunca va a mejorar, porque usted siempre lo está justificando. A lo mejor puede que existan problemas en la escuela, pero aún y todo eso, nosotros somos los responsables de ver cómo solucionamos esos problemas. La iglesia es exactamente igual. Nuestros hijos crecen y desarrollan su fe mayormente en nuestro hogar. Los recuerdos más hermosos que yo tengo de mi vida es cuando mis hijos han aceptado a Cristo. Y por ejemplo, Dorima lo hizo en la iglesia, aquí con nosotros, lo hizo en los retiros, lo hizo en mi casa, porque era una niña, porque tenía 4 años. Yo oré muchas veces, 4, 5 años, 3 años incluso, para que ella recibiera a Cristo. Y son muchos de los recuerdos muy hermosos. A Junior no se me olvida, pues hicimos una película, ya me recuerdo, estaba chiquito, de unos 2, 3 años, 4, no, ni recuerdo la edad. Y estábamos en la iglesia que rentábamos, de una iglesia filipina en Los Ángeles. Y una película realmente no muy bonita, en el sentido de que era algo como de terror del infierno, imagínense. Y me recuerdo que yo hice el llamado porque yo la presenté y él estaba ahí y yo creo que le impactó tanto. Y nunca se me olvida cuando pasó para el frente y estaba en el altar hincado aceptando a Cristo. Pero no nomás eso lo hizo muchas veces. No sé ni cuántas veces en nuestra casa antes de dormir, en momentos claves que siempre utilicé para inculcarles el temor de Dios. Y yo nunca esperé que nadie, pero yo sabía que como padre era mi responsabilidad transmitir diariamente nuestra fe a nuestros hijos. Al final del día, la palabra del Señor le dice Pablo a Timoteo, fíjese bien lo que le dice: Timoteo, tú tienes una fe genuina porque la heredaste de tu madre y tu madre la heredó de tu abuela. Por lo tanto, tú tienes esa fe. Si sus hijos, yo sé que puede haber hijos que se rebelen una vez que crecen y hay problemas, etcétera, etcétera. Pero si usted sembró en sus corazones, la palabra nunca vuelve vacía. Si usted les dedicó tiempo, usted y su esposo o su esposa, yo quiero decirle que usted ha sembrado y Dios va a dar fruto a la palabra. Eso es bien importante, que nosotros dediquemos tiempo específico como padres a instruir, a hablar, a corregir, a amonestar, motivar, consolar, todo lo que tenga que ver en la fe de nuestros hijos. Ese es el tercer fundamento. Tercer fundamento. El cuarto fundamento yo creo que es uno de los más importantes porque es la manera más fácil, es la manera más impactante que nosotros instruimos a nuestros hijos, es nuestro ejemplo. Nuestros hijos, más que escuchar lecciones, captan a través de la vida diaria, a través de observarnos a nosotros, si la fe es genuina o si la fe no es genuina. Esta semana yo estaba escuchando un libro, tengo libros que escucho, y es un libro sobre la historia de Estados Unidos. Y es un libro muy interesante porque habla desde el nacimiento del país hasta nuestros días, y habla la historia del cristianismo, sobre todo los evangélicos. Y dice que en la Segunda Guerra Mundial, cuando regresaron esa generación de pelear, hubo un desarrollo tremendo no desarrollo, pero nacieron muchos hijos. Y esos hijos se llamaban la generación Boomer. Y estos muchachos llegaron a ser adultos, 16 a 25 años, durante los 60 más o menos. En esa época, en los 60, el país experimentó una rebeldía increíble. En los 60 los jóvenes, el lema era la rebeldía, el tema general. Hubo muchas marchas en las universidades, protestas y en contra de la guerra en Vietnam, en contra de la corrupción en el gobierno, en contra, decían, de la hipocresía de la iglesia, y realmente estaban diciendo pues de nuestros padres, que ellos crecieron bajo una fe, pero que en la vida diaria nunca la vieron demostrada. Y el tema de los 60 y principios de los 70 es la generación cuando surgieron los hippies, surgieron las drogas, porque los jóvenes no encontraron en la fe de sus padres una fe genuina. Y ellos se rebelaron en contra de toda la hipocresía en la política, en la iglesia,
y aún en las universidades. Y por eso las protestas de los 60, 68, etcétera, etcétera, empezaron a experimentar con sexo libre, empezaron a experimentar con drogas alucinógenas, con diferentes religiones orientales y sobre todo con un montón de cosas, pero todo fue una reacción a que ellos no vieron esa generación, no vieron en su hogar un verdadero testimonio de una vida cristiana. Nosotros todos los días formamos el carácter, formamos el corazón y la fe de nuestros hijos. Por eso el cuarto fundamento es nuestro ejemplo. Y luego por último, es el fundamento de la disciplina. La disciplina no es meramente castigo, pero la disciplina es una combinación de tres cosas. Instrucción, número uno, les decimos lo que esperamos, o les enseñamos verdades, o les enseñamos el buen camino. En tercer lugar, los corregimos. Hiciste mal. No, esto es lo que espero de ti. Esto es lo que se espera que no o que sí hagas. Y si el joven, sobre todo, se quiere, o el niño en este caso también, quiere violar las reglas de nuestra casa, siempre tiene que haber una consecuencia. O quizás, déjenme usar una palabra que para muchos no les gusta, pero que es una palabra bíblica, se llama castigo, disciplina. No debemos de usarlo solo porque estamos enojados o frustrados o venimos cansados del trabajo, pero tiene que ser como resultado de una estrategia, como resultado de que violaste la regla, estas son las consecuencias. Estas son las cosas que ahora no vas a poder tener. Estos privilegios se te van a quitar, este paseo, etc. Y usted conoce las cosas que más agradan a su hijo. Algunas palabras sobre la disciplina rápidamente. Sea consistente con todos sus hijos, pero sea sensible con todos sus hijos, porque no todos sus hijos son iguales. Lo más importante de la disciplina, establezca reglas claras, límites claros, para que usted pueda verdaderamente esperar que sus hijos entiendan lo que usted espera de ellos. Aquí les dejo estos 5 principios. Espero que les sean de bendición. Y yo sé que si los siguen, sus vidas, sus hijos, sus familias serán grandemente bendecidos. Que el Señor les bendiga.